El día de hoy el camino de TUV comienza con una pequeña chispa de esperanza. Una chispa que sin saberlo la llevará a vivir momentos que jamás habría imaginado. Todo empieza con la llamada inesperada de Tri por la mañana y continúa con un largo viaje hacia el orfanato, donde pasó los primeros 18 años de su vida. Es como si cada paso abriera una puerta que la conduce de nuevo a su pasado. Pero, ¿qué encontrará al otro lado? ¿La están esperando las respuestas que tanto anhela? ¿O este viaje será simplemente otro capítulo lleno de dudas y desilusiones? Acompáñanos en esta historia para descubrir cada instante de emoción, cada latido de esperanza y todas las sorpresas que aguardan a TUV en esta búsqueda tan profunda y tan humana. Aquella mañana comenzó con una calma especial en casa de Tri. Mientras el sol apenas despuntaba entre las montañas, él bajó a la cocina y saludó a su madre con el cariño de siempre. Después de compartir un breve momento juntos, Tri decidió contarle algo que llevaba días rondándole en la cabeza. Gracias a la policía había logrado obtener la dirección del antiguo orfanato, donde TUV había pasado gran parte de su infancia. Su madre lo escuchó con atención sin interrumpirlo ni un instante. Cuando Tri terminó de explicar su intención de acompañar a TUV hasta ese lugar para ayudarla a buscar a sus padres biológicos, ella lo miró con los ojos llenos de orgullo. Sabía que la joven había tenido una vida muy difícil marcada por ausencias, sacrificios y heridas silenciosas. Por eso no dudó ni un segundo en apoyar completamente la decisión de su hijo. Le dijo que estaba haciendo lo correcto, que alguien como TUV merecía una oportunidad para reencontrarse con sus raíces, para sanar todo lo que había quedado pendiente en su corazón. Animado por las palabras de su madre, Tri tomó el teléfono y llamó a TUV. Lo hizo temprano, casi con nerviosismo, porque sabía que la noticia no era cualquier cosa. Cuando ella contestó, su voz sonaba todavía algo adormilada pero amable como siempre. Tri le explicó que había conseguido la información que tanto necesitaban y le preguntó si podría tomarse el día libre para acompañarlo. Al escuchar sus palabras, TUV se quedó en silencio unos segundos, sorprendida, como si no acabara de creérselo. Era una noticia que ella había deseado durante años, aunque nunca se había atrevido a decirlo en voz alta. Poder volver al lugar donde había crecido, encontrarse con las personas que la cuidaron durante su niñez. Y sobre todo la posibilidad, por pequeña que fuese, de hallar alguna pista sobre sus padres biológicos. Para ella aquello significaba mucho más que un simple viaje. Era una oportunidad que la vida nunca le había dado antes. La emoción la invadió por completo. Tri podía escucharlo en su respiración, en la manera temblorosa, pero firme con la que respondió. Sí, claro que puedo. Voy a prepararme ahora mismo, Tri. Gracias por pensar en mí. No necesitó decir más. Él lo comprendió todo sin que ella pronunciara una sola palabra adicional. Había una mezcla de ilusión y miedo en su voz, como quien está a punto de reencontrarse con un pasado al que no sabe si desea volver, pero que al mismo tiempo anhela con todas sus fuerzas. Después de colgar TUV, se levantó rápidamente, casi sin sentir el suelo bajo sus pies. Cada paso que daba por su pequeña casa parecía cargado de significado. Buscó una mochila, guardó lo imprescindible: papeles, una botella de agua, un poco de fruta, e intentó calmar su corazón, que no dejaba de latir con fuerza. Sabía que aquel día podía marcar un antes y un después en su vida.
Mientras tanto, Tri terminó de prepararse y su madre lo despidió con una sonrisa llena de afecto y esperanza. Le deseó suerte y le pidió que cuidara de TUV durante el camino. Él asintió con determinación. Aquella no sería una simple visita. Sería el comienzo de una búsqueda profunda, humana y necesaria. Tri llegó a casa de TUV en su motocicleta tal y como habían acordado. Ella ya lo esperaba, algo nerviosa pero decidida. Después de un saludo lleno de emoción contenida, ambos se pusieron en camino hacia el orfanato donde TUV había pasado prácticamente toda su infancia. El trayecto era largo, pero para ella no se trataba solo de una distancia física. Era un viaje directo hacia los recuerdos más profundos de su vida. Mientras avanzaban por carreteras rurales envueltas por montañas y campos verdes, TUV comenzó a compartir con Tri lo que habían sido sus 18 años creciendo en aquel lugar. Hablaba con nostalgia, a veces con una leve sonrisa, a veces con una sombra de tristeza en los ojos. Recordaba los juegos con otros niños, los días de estudio, las noches frías en las que las horas las arropaban con ternura. Pero también relató los momentos duros, la sensación de soledad, el día en que tuvo que dejar el orfanato porque ya era mayor. Y lo que vino después. Le contó cómo tras salir del centro, quedó bajo la tutela de su tío, un hombre que no tardó en venderla a una familia para casarla a la fuerza. A partir de ese momento su vida se convirtió en una lucha constante. Un matrimonio infeliz, un hogar donde nunca encontró cariño, una juventud llena de sacrificios. Tri escuchaba en silencio, impresionado por todo lo que ella había tenido que soportar. Y cada palabra que salía de la boca de TUV no hacía más que aumentar su deseo de ayudarla. Cuando por fin llegaron al orfanato, el lugar parecía más pequeño de lo que ella recordaba. Pero la esencia seguía ahí: el patio donde jugaban los niños, el sonido de risas lejanas, la presencia tranquila de las horas. Allí fueron recibidos por la hermana Fook, una mujer amable de gesto sereno y ojos comprensivos. Después de saludarlos, los invitó a sentarse para saber qué los traía por allí. TUV se presentó y explicó con suavidad que ella había crecido en ese orfanato bajo el cuidado de la hermana Taman. Quería encontrarla aunque fuera solo para agradecerle, y si la suerte lo acompañaba a conseguir alguna pista sobre sus padres biológicos. La hermana Fook asintió con calma y fue en busca de los registros antiguos. Al regresar llevaba en la mano un libro de archivos ya gastado por el tiempo. Lo abrió con cuidado y comenzó a revisar nombres, fechas y anotaciones. Finalmente confirmó que efectivamente la hermana Lee Taman había criado a 24 niños en aquel entonces, todos con el apellido Lee, entre ellos Lee TUV. La noticia conmovió a la joven, que sintió cómo su corazón latía más rápido al oír su nombre escrito ahí entre las páginas de su pasado. Sin embargo, la hermana Puck también explicó que Taman, ya anciana y enferma, se había retirado hacía muchos años para vivir sus últimos días en paz. No había vuelto al orfanato desde entonces. Por suerte, aún conservaban una dirección donde supuestamente había vivido por última vez. Se la entregó a Tri, deseándoles éxito en su búsqueda. Antes de marcharse, Tri dejó una donación para que los niños del centro pudieran tener más juguetes y materiales. La hermana, agradecida, les dedicó unas palabras llenas de bendiciones. Con la dirección en mano, Tri y TUV emprendieron un nuevo tramo de la búsqueda. Llegaron al barrio donde supuestamente había vivido la hermana Taman y comenzaron a preguntar puerta por puerta.
Una mujer mayor les dijo que la casa había sido vendida recientemente y que no sabía dónde estaba ahora la antigua dueña. Otros vecinos contaron que hace años unos familiares se habían llevado a la anciana para cuidarla, pero ninguno recordaba hacia dónde. Cada respuesta era un callejón sin salida. Después de preguntar en varias casas más, la realidad se volvió evidente. Nadie sabía con certeza dónde estaba la hermana Taman. La ilusión inicial de TUV comenzó a desvanecerse. Bajó la mirada triste y agotada. Sintiendo que su primera oportunidad real de encontrar respuestas se había perdido en el aire, Tree la observó en silencio, sabiendo cuánto significaba aquel viaje para ella. Y aunque no habían conseguido lo que buscaban, él estaba decidido a no rendirse. Aún quedaban caminos por recorrer, y él no pensaba dejarla sola en ninguno de ellos. Después de la larga búsqueda y del cansancio emocional que ambos arrastraban, Tree decidió llevar a TUV a casa de su madre antes de regresar a la aldea. Sabía que ella necesitaba un lugar tranquilo donde poder respirar, y que la dulzura de su madre siempre era un refugio seguro. Al llegar, la madre de Tree salió enseguida al escuchar la moto detenerse frente a la puerta. Los recibió con una sonrisa llena de cariño, como solo las madres saben hacerlo. Nada más ver el rostro apagado de TUV, comprendió que las cosas no habían salido como esperaban. Los invitó a pasar y se sentaron en la sala. Con la calma y la ternura que la caracterizaban, la madre de Tree les preguntó cómo había ido la visita al orfanato y si habían encontrado alguna pista. Tree le explicó que aunque lograron obtener información valiosa sobre la hermana Taman, no consiguieron dar con su paradero actual. Cada familia del vecindario les había dado una respuesta distinta. Y en resumen, nadie sabía realmente dónde vivía ahora la que había sido la cuidadora de TUV durante su infancia. La madre de Tree escuchó atentamente y luego tomó las manos de TUV entre las suyas. Con una voz suave como quien intenta curar una herida invisible, le dijo que no debía perder la esperanza, que los caminos hacia la familia a veces son largos, difíciles, pero que siempre llega un día en el que las piezas se encajan. Le aseguró que Dios o el destino o la vida nunca abandona a quienes han sufrido tanto y aún así siguen adelante con el corazón limpio. Sus palabras hicieron que los ojos de TUV se llenaran de emoción. A pesar de la tristeza, se sintió acogida, comprendida, casi como si estuviera escuchando a una madre que jamás tuvo la posibilidad de conocer. La mujer, con todo su afecto, les propuso quedarse a comer. Quería preparar algo caliente, algo que aliviara el alma, tanto como el cuerpo. Pero TUV, aunque agradecida, negó con suavidad. Explicó que debía regresar a su casa para ocuparse del pequeño huerto y de los animales. Era tarde y aún le quedaban varias tareas por hacer antes de que anocheciera. No quería que Tree se preocupara por llevarla de vuelta demasiado tarde. La madre de Tree, comprendiendo la responsabilidad que la joven cargaba sobre sus hombros, no insistió. Solo le pidió que cuidara de sí misma y que no dejara que la tristeza la consumiera. Le aseguró que sería bienvenida allí, siempre que quisiera volver, incluso sin avisar. Antes de marcharse, Tree abrazó a su madre prometiéndole que la llamaría en cuanto tuvieran alguna novedad sobre la búsqueda. Después acompañó a TUV de nuevo a la moto. Subieron en silencio, pero no era un silencio incómodo, era un silencio lleno de pensamientos de incertidumbre, pero también de un pequeño resplandor de esperanza. Mientras se alejaban de la casa, TUV miraba el paisaje pasar
y pensaba en lo que había vivido ese día, recuerdos del orfanato, la voz de las horas, los esfuerzos por buscar respuestas y al final el consuelo inesperado de una mujer que la trató como a una hija. Aunque su corazón seguía dolido, no se sentía sola. Tenía a Tree a su lado dispuesto a acompañarla en cada paso, y eso le devolvía un poco de fuerza para continuar. Cuando por fin regresaron a casa de TUV, el cansancio del día se notaba en sus rostros, pero también había algo más, una mezcla de serenidad y deseo de compañía. Por eso antes de que Tree pudiera despedirse, ella lo miró con una leve sonrisa y le dijo que se quedara a cenar. No quería terminar sola un día tan cargado de emociones, y Tree entendió perfectamente. Sin pensarlo 2 veces, aceptó la invitación. Ambos se dirigieron a la cocina, ese rincón donde la calidez del hogar toma forma. Allí empezaron a preparar la cena juntos como si lo hubieran hecho toda la vida. Tree, con una naturalidad sorprendente, se puso manos a la obra para cocinar varios platos tradicionales: carne marinada con rieng y hojas de quat rong, un tipo de hierba aromática de las montañas, pescado rebozado en bot hoa, una harina especial que lo dejaba crujiente y dorado, y para completar unos huevos salteados con tomate que desprendían un aroma reconfortante. Mientras tanto, TUV picaba pepino y zanahoria para preparar una ensalada fresca y ligera aliñada con limonajo y un toque de picante. Durante todo el proceso, Tree no solo cocinaba, explicaba, enseñaba y compartía curiosidades sobre los ingredientes. Incluso aprovechó para hablarle a los espectadores como suele hacer en sus vídeos, invitándolos a conocer Vietnam algún día y probar esas recetas llenas de historia, naturaleza y sabor. La cocina se llenó de fragancias del jengibre, de las hierbas silvestres, del pescado recién frito. Cuando terminaron, colocaron los platos sobre la mesa de madera, bajo una luz cálida que hacía todo aún más acogedor. Se sentaron frente a frente, y por un momento ambos se quedaron en silencio contemplando lo que habían preparado juntos. La conversación fluyó de manera natural. Tree, con su tono tranquilo y firme, volvió a prometerle que haría todo lo posible para ayudarla a encontrar a sus padres biológicos. Le aseguró que la búsqueda no terminaría y que no había motivo para rendirse. TUV, con los ojos brillantes, compartió fragmentos de su vida, cómo había crecido sin familia, cómo había sido la dura salida del orfanato, cómo había tenido que enfrentarse sola a un matrimonio que nunca eligió. Pero aún con todas esas cicatrices, hablaba con una sorprendente fuerza interior. Decía que creía en la bondad en el esfuerzo, y en que quien hace el bien siempre recibirá algo bueno a cambio. Confiaba en que Dios o el destino acabaría guiándola hacia la verdad. Después de cenar salieron al pequeño jardín de TUV. Allí, entre plantas de fresa y hileras de verduras que había cuidado con sus propias manos, seguían conversando sobre cultivos, sobre la posibilidad de vender las fresas en el mercado, y sobre lo mucho que significaba para ella ese pequeño rincón verde. Milu y Cock, sus 2 perros fieles, correteaban alrededor vigilando la casa y jugando cerca de sus pies. Era un momento sencillo pero lleno de paz. La noche avanzaba y el aire fresco anunciaba el fin de la jornada. Finalmente, TUV tomó un instante para hablar directamente a los espectadores que siguen sus vídeos. Con una sonrisa sincera, agradeció todo el cariño que recibe día a día y animó a quienes la ven a no olvidar suscribirse al canal. Prometió que si algún día tenían la oportunidad de visitar su casa, podrían disfrutar del aire fresco del campo, del silencio del entorno.
y, por supuesto, de los platos tradicionales vietnamitas que ella prepara con tanto amor. Su mensaje final fue suave pero lleno de emoción, una invitación a compartir su historia, a caminar a su lado y a creer junto a ella en la esperanza de reencontrarse algún día con su familia. Y así terminó la noche en un ambiente íntimo, cálido y lleno de humanidad.